Hola, bona tarda a tothom. Em sembla que ens sentim tots. És així? Sí, correcte, Jordi. Perfecte, Laura. Doncs res, només és donar-vos la benvinguda, com habitual, amb un equip de gent que molts compartim i ens coneixem experiència professional en aquest tema. En nom meu, com a president de l'Associació d'Enginyeria Industrial de Catalunya i del degà, en Josep Canós, degà del Col·legi d'Enginyeria Industrial de Catalunya, és donar-les la benvinguda en una nova jornada de les moltes que la nostra casa està produint aquests dies, aquest cas de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular, on avui ens porta com a ponent un investigador i doctor en químiques, en José María Baldasano. José María Baldasano és un plaer per mi també, perquè he compartit amb ell molta activitat professional des de molts anys enrere, de la Llei de Protecció de l'Ambient Atmosfèric i la primera normativa d'impacte ambiental, i també amb molts nuclis de reflexió, o bé de normativa, o bé de projectes executius que a través de l'Agència de Residus o altres àmbits com Fòrum Ambiental, etc., hem anat treballant. Per tant, és un plaer tenir-lo aquí. Si us sembla, faré una descripció de la seva activitat professional, del seu currículum, perquè tots el situem en el motiu de la seva conferència, que avui ens parlarà de com ens ha afectat el confinament del Covid en relació a la disminució de contaminació atmosfèrica a Barcelona. Després ell ens ho explicarà en detall. Només dius que Josep Maria Baldasano és catedràtic d'Enginyeria Ambiental del Departament d'Enginyeria de Projectes de la Construcció de la Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona Tech, de l'UPC, i ha ingressat recentment, el 16 de juliol del 2019, va ingressar com a acadèmic numerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors. Ell és enginyer químic i especialista en enginyeria ambiental centrada en la modelització ambiental, en estudis d'impacte ambiental i en gestió de tractament dels residus. El doctor Josep Maria Baldasano és investigador del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció, el GRIC, i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, l'ETSEIP, ambdós de l'UPC. La seva activitat en recerca científica i desenvolupament tecnològic s'ha orientat cap a la modelització dels sistemes ambientals, la gestió i tractament dels residus, així com cap al desenvolupament de tecnologies netes. Actualment és director de l'àrea del Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación, BCC-CNS, on anteriorment va dirigir l'àrea de Ciències de la Terra, així com consultor del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, el PNUMA. Del 88 al 97 ha estat al capdavant de l'Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental, ITEMA, i també ha estat membre i president del Consell Assessor de Medi Ambient del Ministeri de Medi Ambient i membre i president del Consell Assessor per a la Gestió dels Residus Industrials de la Generalitat de Catalunya, entre altres càrrecs. La seva tasca va ser reconeguda el 1997 amb el Premi Rei Jaume I en l'apartat de protecció del medi ambient. És un plaer, doncs, és una figura que l'hem de poder disfrutar en l'exposició d'avui. Jo, abans de passar-li la paraula amb ell, passaré la paraula a la presidenta del grup de treball de contaminació atmosfèrica de la comissió, que és Sílvia Nadal. Sílvia Nadal és la responsable del grup i jo crec, ja ens ho dirà ella, s'ha buscat dos assistents, en aquest cas el vicepresident de la Comissió de Canvi Climàtic, que és en Cipriano Bermúdez, i també el membre de la comissió, en Domènec Cucurull, de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular. Doncs, sense més, Sílvia ens posarà en context, ens farà la coordinació de la sessió i farà la cloenda de la mateixa. Sílvia, quan tu vulguis. Gràcies. Bona tarda a tothom.
Sapigueu que des de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular estem organitzant una sèrie de xerrades de temes candents avui en dia, tots relacionats justament amb temes de contaminació atmosfèrica i també temes de canvi climàtic. En base a aquestes xerrades que estem organitzant, la veritat és que la xerrada agraïm moltíssim al José María que avui hagi accedit a venir aquí a parlar amb nosaltres. Tothom ja el coneix, sabeu que és una persona de referència. I la veritat és que dins del grup de treball, des de l'inici de la temporada, vam començar a dir que dels temes que més ens preocupaven, un d'ells era, lògicament, el tema de la contaminació de Barcelona. En aquell moment, que era el mes de setembre, estàvem molt expectants del desenvolupament que seria l'aplicació de la zona de les baixes emissions, de com això milloraria la qualitat de l'aire a Barcelona. I la veritat és que ens hem trobat de sobte que no s'ha pogut aplicar. Però, per altra banda, hem de veure que la situació del Covid ha canviat completament l'escenari, però també això ens ha permès estar sense trànsit. Un dels objectius que era de la zona de les baixes emissions, que era reduir un 10% el trànsit i retirar dels vehicles aquells que eren més contaminants, i de sobte ens hem trobat en una situació que és que quasi bé no tenim trànsit. Llavors creiem que és una bona oportunitat per veure això. Què ha suposat? Ja tots sabem que ha millorat molt la qualitat de l'aire, però serem capaços de treure conclusions d'això i després podré valorar quina mena d'actuacions realment s'han de fer per millorar la qualitat de l'aire. No em vull allargar més. Realment l'única cosa és agrair molt que vingui a fer aquesta en Valdesano, que estigui aquí amb nosaltres, i deixo a les seves mans. Buenas tardes. Bueno, pues moltes gràcies per la invitació i a més veo caras conocidas que perfecto de volverlas a ver. A ver, a ver si... Vale. ¿Ahora me escucháis? Sí, sí. Sí, y a ver, tendría que hacer compartir pantalla, ¿no? Sí. No, esto no es. ¿Lo estáis viendo bien vosotros? Hola. José María, està passant allò que veiem les dues pantalles. Sí. ¿Seguimos igual? Sí. ¿Y ahora? Ahora bien, perfecto. Ahora bien, vale. Perfecto. Bueno, y Silvia y Jordi Renón ya han dicho el tema, el título, no voy a repetir. La verdad es que yo creo que esos son imágenes que nos van a quedar grabadas ya a toda nuestra generación, que además se da un factor curioso, y es que somos una generación privilegiada porque no hemos pasado ninguna guerra y no habíamos pasado ninguna pandemia. Y la guerra espero no pasarla nunca y la pandemia nos está tocando pasarla, pero son imágenes de una Barcelona que se nos van a quedar a nuestra generación absolutamente grabadas. Y eso nos ha permitido, yo me acuerdo un día de Navidad de hace años, de los 90, subir arriba del Tibidabo porque hacía un viento inmenso y para poder ver si se veía el Pirineo por un lado y si se veía Mallorca por el otro. Es decir, que hemos recuperado una visibilidad impresionante y esa es una imagen que ha sido importante. Y otro factor que también ha habido, ahora entraré de lleno en el tema, es que hemos vuelto a oír los pájaros en la ciudad. Es decir, el ruido ha caído y ha sido otro factor indicador de esa reducción del tráfico. También ha incidido no solo en la calidad del aire, pero sino especialmente en el ruido.
El tráfico descendió en Barcelona un 75% dentro de lo que es las rondas y un 82% en todos los accesos. Es decir, se estima que ha caído del orden de 1,2 millones de movimientos de viaje de personas. Esos son los datos del ayuntamiento desde la caída del fin de semana del 13 a 14, 15 hasta final de marzo. Todo el análisis que os voy a presentar es esencialmente el mes de marzo. Eso es la caída de tráfico desde el 11 de marzo en Madrid y Barcelona. Aparecerá Madrid y Barcelona porque es parte de un estudio que ya está a punto de ser publicado, donde se han comparado las dos ciudades y así permite ver ciertos factores diferenciales, pero la caída de tráfico es realmente impresionante del ciclo semanal que se ve perfectamente de los 5 días de la semana frente a los 2 del fin de semana. La caída es inferior al ruido que había de tráfico en un fin de semana, pero la caída es absolutamente de ese orden de un 80%, es realmente impresionante. Eso también ha sido, las entradas y salidas están con los datos de la Dirección General de Tráfico. En Barcelona, concreto, es de un 80%. Google ha hecho un seguimiento que lo sigue teniendo actualizado de la reducción de actividad y de tráfico por sectores, es decir, en actividades recreativas y venta de detalle, que en Cataluña en concreto fue una caída de un 94%, en venta al menor y farmacia de un 75%, la actividad en zonas de parques un 90%, la actividad en general en estaciones de tránsito un 88%, el trabajo yo solo bajó a un 64%, por eso en parte ha habido todo el movimiento sanitario, y yo creo que hay otro factor que también no se ha dado importancia y no se ha mencionado excesivamente en estos meses, que ha sido que todo el sistema de alimentación, todo el sistema de llegada de alimentos al último punto de venta ha estado funcionando, y yo creo que eso ha sido también otro elemento muy importante y que no se le ha dado la magnificación necesaria. Y el último elemento es que, en cambio, la actividad de movimiento por actividad residencial aumentó. En Madrid los números son muy parecidos, pero la bajada es esencialmente superior en términos generales a un 80%. Pero para valorar la calidad del aire tenemos que valorar también las condiciones meteorológicas. Y el mes de marzo del 2020 fue un mes de marzo muy particular. Fue un mes de marzo muy particular porque prácticamente podemos hacer el análisis a nivel de semanas. La primera semana fueron una semana muy ventosa. Estos son los datos tanto de viento de Barcelona como sobre todo del aeropuerto, que son de mejor calidad. Es decir, que hubo unas condiciones dispersivas para tener una buena calidad del aire desde la perspectiva de las condiciones meteorológicas. La segunda semana, en cambio, fue una semana donde hubo algo, y esa primera semana hubo algo de lluvia el 1 y el 2, nada más. En cambio, la segunda semana no hubo nada de lluvia y fue una semana con poco viento, fue unas situaciones mucho más anticiclónicas. Aquí hubo alguna depresión importante que entró, y es decir que solo la comparativa de la primera con la segunda semana, los datos de calidad del aire nos permiten ver cuál es la mejora que puede tener Barcelona en las condiciones actuales por unas buenas condiciones meteorológicas que dan un buen patrón dispersivo. Y en cambio la segunda quincena ya no hubo las condiciones tan ideales de buenas condiciones meteorológicas de dispersión como la primera, pero ya fueron unas situaciones de cierta inestabilidad. Eso en Madrid también se dio de una forma todavía más acentuada, porque aquí hay un bajón que se nota luego en los datos. Eso se ve en los mapas y está muy pequeñito, pero eso se ve que aquí hay muchas más depresiones entrando. Fijaros esta de aquí, fijaros esta otra que entró. En cambio aquí prácticamente encima de la península ibérica hay una A de anticiclones. En cambio ya las otras 2 semanas fueron cambiando. Pero lo importante es esto, es decir que eso lo vemos cuando analizamos los datos de calidad del aire,
vemos que qué pasa, es decir, qué pasa. La zona de Barcelona y Cataluña la he estudiado teniendo en cuenta lo que es área metropolitana, sobre todo Barcelona ciudad, área metropolitana, un segundo nivel que va de Mataró pasando por Tarrasa con Cubellas, y un tercer nivel que es un eje Reus, Manresa, Girona, para ver las incidencias. En Madrid el caso es diferente, pues Madrid es una ciudad mucho más concentrada, la M30 domina y tiene otro planteamiento mucho más diferente. Ahí veis los valores horarios de óxidos de nitrógeno de todo ese mes de marzo, y es lo que os decía, que efectivamente esta segunda semana vemos unas condiciones de muchas veces la clásica que llevamos unos años ya teniendo, de unos niveles de concentración horarios de 60, 80, 100, incluso 120. El valor límite de calidad del aire horario es de 200, el anual es de 40, por eso las estaciones del Eixample, de Gracia, no cumplen, porque normalmente hay estas condiciones. Pero, si os fijáis, la primera impresión al ver los datos es decir, caray, aquí ha bajado, pero en cambio aquí hay un pico que se corresponde con esas pérdida de condiciones dispersivas que hubo, hubo lluvia aquí y aquí no lo hubo, y que hubo una primera semana con unas buenas condiciones dispersivas. Había que buscar la primera impresión cuando lo presentabas era nada. Comparamos los primeros 15 días con los segundos 15 días y ya tenemos la solución. No, porque los primeros 15 días nos da un patrón, el mes de marzo, muy particular, es decir, nos da, comparando las dos primeras semanas, entre ellas, nos permite ver cuál es la calidad del aire que podemos esperar en Barcelona debido a tener unas condiciones de dispersión meteorológica buenas. Y la comparación con las segundas 2 semanas es con el experimento mundial más grande que se ha hecho en el mundo respecto a valorar la calidad del aire en las ciudades. Es decir, es el experimento en calidad del aire más grande, de forma involuntaria, con las consecuencias negativas del cual deriva el caso, pero esa es la condición. Es decir, que el comparar estas 2 semanas con esta semana de aquí nos permite ver cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer para tener un aire limpio con respecto a las condiciones habituales, sabiendo que tenemos también este referente que podemos tener situaciones meteorológicas donde vamos a tener buena calidad del aire porque hay unas buenas condiciones dispersivas. Si miramos todo el engranaje más de las, no solo Barcelona ciudad, las urbanas de fondo, sino todas las estaciones de esas 3 niveles de coronas, vemos que el patrón se repite claramente y que la comparativa entre la situación de confinamiento con respecto a la primera semana es más claro, y la segunda semana está ahí con unas peores condiciones de calidad del aire. En Madrid el patrón es diferente. La primera semana tuvieron mejores condiciones. Eso se debe a que el patrón dispersivo de Madrid es muy diferente al de Barcelona. Madrid es una ciudad de comportamiento continental y Barcelona es una ciudad costera, que además tenemos el añadido del puerto, que Madrid no lo tiene. Ahí tenemos el análisis que se ha hecho muy común de comparar los valores con los años anteriores. Pero eso también es un análisis que hay que hacerlo con detalle, porque los datos del 2020 y las condiciones meteorológicas del 2020 con las del 2018 fueron bastante equivalentes. En cambio, las condiciones de marzo del 2019 fueron unas condiciones, lo estamos viendo, fijaros que aquí sube casi a 140, aquí llegan a 180, hay picos cuando aquí no se pasa de 120 y aquí se está casi a 120, aunque hay un punto aquí a 160 horario. Es decir, que los análisis que se han hecho como análisis preliminar orientativo son válidos, pero además
hay otro factor de no llevar muchos años hacia atrás la comparativa por una razón muy concreta, y es que las condiciones de tráfico con la recuperación de la crisis del 2008 más las medidas tomadas en los últimos años hacen que las condiciones de tráfico, las condiciones meteorológicas juegan para distorsionar y introducir ruido en esas comparativas. ¿Cuáles son los resultados en números? Los resultados en números es que para la ciudad de Barcelona el promedio es de 48 de todas estas estaciones, pero en lo que es Barcelona ciudad la mejora ha sido una reducción de un 55%. 51 en las de fondo y un poco menos en las de suburbanas, que es lo que hace que en promedio baja a 48, pero esto ha sido un 55%. Pero si nos fijamos, la mejora de esta situación de confinamiento respecto a la primera semana, es decir, a una situación de condiciones de dispersión buenas, hubiéramos sido solamente una mejora entre un 25 y un 38. Por eso es importante. Pero, en fin, respecto a lo que hemos tenido de contaminación crónica en los últimos años, la mejora ha sido de un 48 a un 55. Pero hay otro dato importante que ha tenido el periodo de calidad del aire en el confinamiento. Es verdad que las condiciones de la primera semana fueron unas buenas condiciones dispersivas, pero los picos de máximos durante el periodo de confinamiento han sido menores. Es decir, que no solo hemos tenido concentraciones más bajas, sino que además no ha habido picos. El flujo de circulación del ciclo diario estaba absolutamente eliminado. Esa es la razón. No hay otro misterio, es por razón de tráfico. Si hacemos la comparación con años anteriores, vemos que es un 60, 61, 55, 56. Por eso la comparación con años anteriores hay que llevarla con cuidado. Yo creo que la comparación buena, dadas las características especiales que ha habido de este mes de marzo, son la comparativa de la primera, la segunda y la segunda quincena. Pero ahora viene otra parte importante. Si miramos los valores promedio de las estaciones de tráfico, de las estaciones de fondo y las de suburbanas, y estamos asumiendo que tenemos, esto es el valor medio que hubo la primera semana, esto es el valor medio la segunda, estos son los valores medios cuando el confinamiento. Especialmente aquí, que es la zona central de l'Eixample, la zona central de Barcelona ciudad, y que nos está diciendo que los planes de actuación deberían ganar 20 microgramos metro cúbico. La reducción de la concentración de NO2 que debería haber para tener una calidad del aire buena deberían ser superiores a 10 y para tener una calidad del aire muy buena deberían ser 20 microgramos metro cúbico. Ese es para mí uno de los grandes resultados de este experimento que el confinamiento ha permitido hacer. En el caso de Madrid, ya he dicho que sus condiciones dispersivas son diferentes, el esfuerzo que tienen que hacer es mucho más grande. El esfuerzo que tienen que hacer en Madrid es mucho más grande. Nosotros el esfuerzo es un esfuerzo superior a 10, 15, máximo a 20 microgramos. Y eso llevado así significa que eso es la contribución de tráfico. En Barcelona tenemos un 2%, 2 microgramos es la contribución de fondo, de transporte de fondo que hay de óxido de nitrógeno. Del orden de unos 11 microgramos es la contribución que hay general en la península ibérica y del resto de Cataluña. La contribución de la ciudad es del orden de unos 5 o 6 microgramos y estos 17, 20 es lo que es la contribución directamente de tráfico. Es decir, la discriminación de estos días nos permite ver ese análisis de detalle de la cantidad de aporte diferenciado desde el transporte a larga distancia, lo que es la contribución
de fondo del país, lo que es la propia contribución de la ciudad y lo que son los hotspots debidos a tráfico. Si eso lo miramos con el alcance esperable de medidas planificadas y adoptadas, en el caso de Barcelona, con la implantación de la zona de bajas emisiones, y de acuerdo a un trabajo de modelización hecho por Barcelona Regional, implicaba que la reducción esperable de la zona de bajas emisiones, esa que tenía que haber entrado el 1 de abril, era entre 3 y 7,7 microgramos metro cúbico. Por lo tanto, frente a los 10, 15, 20 microgramos metro cúbico que deberíamos reducir para tener una buena calidad del aire en Barcelona, es decir, esa es la limitación que dice, no, es que el alcance de la zona de bajas emisiones. Luego analizaremos por qué. ¿Por qué solo se consigue eso? En el caso de Madrid los esfuerzos son más importantes porque el plan que ellos adoptaron en el 2017 solo implicaba un descenso de 4 miligramos en promedio y la zona de la Madrid Central ha representado 10 microgramos en la zona de Madrid de los Austrias prácticamente, y para toda la ciudad un 4 microgramos metro cúbico. Pero eso en el caso de Barcelona, esto nos está marcando lo que la zona de bajas emisiones en este momento puede alcanzar y lo que necesitaríamos alcanzar para respirar ese aire y tener una ciudad de aire limpio. Esos son los resultados, creo que, principales de este análisis. Hay otro también que tiene otra deriva diferente. Este análisis es comparado, primero es España y luego está Cataluña, todas las muertes que ha habido por el COVID-19 por comunidades autónomas, que es donde están disponibles los datos, comparados con los datos de tráfico de 2010 a 2019, los de tráfico y los promedios generales. El primero de arriba de aquí son tráfico y son los valores de las estaciones de calidad del aire urbanas de tráfico, y estas son todas. Y coincide con Cataluña y coincide con Madrid, tanto en el tema de los casos confirmados como en el caso de muertes. Es decir, y eso si lo miramos también con los datos de calidad del aire promedio de todas las comunidades autónomas, que son de los 800 estaciones de calidad del aire de los años 2018, 17 y 16, la correlación nos sale con una correlación de 0,75, entre 0,7 y 0,8, según las comunidades autónomas. Y además fijamos que estas son, en el caso de Madrid y Cataluña lo sabíamos, pero a esa correlación se ha encontrado en otras zonas, se ha encontrado en el norte de Italia, se ha encontrado en Estados Unidos, no es única. Es decir, si eso lo miramos al caso de Cataluña por regiones sanitarias, nos encontramos también con la misma situación, donde tanto el número de casos confirmados como de muertes está unido a Barcelona ciudad y Barcelona metropolitana. No están presentados los datos aquí, pero se ha eliminado en los casos de muertes confirmadas y de casos confirmados y de muertes, tanto en el caso de España como en el caso de Cataluña por regiones sanitarias, las muertes en residencias de personas mayores. Y en el caso de Cataluña los factores de correlación son del orden de 0,9 y el coeficiente de correlación se mantiene el mismo orden de magnitud de 0,9, eliminando las muertes por un factor particular. Eso nos lleva a cuál es la razón de mirar el NO2. Además, habría que haber mirado también, pero eso se está haciendo, pero no están los resultados, material particulado. El NO2 tiene entre sus comportamientos de afectación en morbilidad y mortalidad respiratoria, uno de sus
efectos que tiene produce un proceso de inflamación de las vías respiratorias, lo cual quiere decir que las personas que vivimos en zonas con unos niveles no de episodio continuado, pero sí de contaminación crónica sistemática, quiere decir que tenemos un umbral de inflamación de nuestro sistema respiratorio con más elevado que de personas que viven en zonas con bajos niveles de contaminación. Quiere decir que estos resultados confirman la hipótesis que el N2 actúa como como un cofactor en la morbilidad y en la mortalidad de esta enfermedad y que se debería considerar como un cofactor adicional en el alto nivel de latilidad que se ha registrado. Es decir, que el que haya habido más casos en las zonas de Madrid y Barcelona no solo es un factor por población, que sí, no solo es un factor por la gestión que se ha hecho, no solo es un factor por el número de residencias, que ese se ha eliminado y el factor se mantiene, sino porque había habido un nivel de contaminación crónica, atmosférica, continuada con anterioridad. Vaya por Dios. Simplemente es un flash. Vaya por Dios. ¿Ahora lo veis bien? ¿Sí? Los niveles de CO2 en el caso de Barcelona no están, pero ha habido análisis que la bajada de emisiones de CO2 obviamente ha caído en toda, a nivel global. Son esencialmente, son ciudades europeas. En rojo es lo que había, en gris es lo que había en años previos y las caídas en CO2 han sido. La cuestión es, ahora, en esta parte más final, es ¿qué Barcelona queremos? Porque eso es un día de diagonal, de un día ordinario común, y esta es la otra foto con el coronavirus. Y claro, son dos extremos. Y esa es la realidad, las dos realidades que hemos vivido son los dos extremos, y la cuestión es ¿qué Barcelona queremos? Entonces, pero antes de ir a esa discusión, eso era la Plaza de España con el circo de Buffalo Bill en 1908, un año anterior a la Semana Trágica. Veíamos las chimeneas humeando ahí en el paralelo. Y la Barcelona, la foto es del 2014, pero sería actual. Y ahora vemos Grande Gracia en el 1908 con Grande Gracia actual. Y hay bicicletas, no hay coches, casi no hay coches, hay tranvías. También la situación, digamos, política y empresarial de la época es muy distinto, pero es una reflexión a posteriori para poder avanzar a futuro, ¿no? Lo repaso, yo creo que es muy ilustrativo ver lo que hace un poquito más de hace 100 años y la Barcelona que tenemos en este momento, donde además se ven muchas motos. Ya lo sabéis que del orden del 30% de los vehículos que circulan por Barcelona son motos, pero es decir, de nuevo para ver lo que había, para pensar qué Barcelona queremos a futuro. ¿Qué Barcelona queremos? Y esa Barcelona con esa estructura urbana nos permite. Esa es otra reflexión importante en el análisis, porque ya se han ido tomando medidas, pero la realidad es que el conjunto de medidas que se han ido tomando los últimos 15 años han sido medidas muy tímidas, Y todos conocemos la gran discusión que hubo por el tema en el 2008-2009, por ese ajuste de velocidad torna a entrar, ¿o no? estructuras de entrada.
Es obvio que tenemos que potenciar el transporte público, a pesar de que en este momento Agafa-ho tot ara, no tornis a entrar, sisplau. Que ara hay que parlarem. mantener unas diferencias de espacio. 300 persones. Es verdad que tenemos que dar una prioridad a una discusión del espacio público. Los coches han ido creciendo en estos más de 100 años, han ido creciendo y invadiendo todo. Pero hay dos elementos curiosos, y es que teníamos esa zona de bajas emisiones. Pensar que en Madrid, la zona de Madrid Central, solo tiene 5 kilómetros cuadrados. Es la más pequeña de toda Europa. Barcelona, un poco más de 1850 tiramos las murallas y el 15 de mayo del 92 inaugurábamos una fosa que es las rondas alrededor de la ciudad. Pero si miramos las cifras que hay, miramos las cifras, la zona de bajas emisiones que iba a entrar en realidad el 1 de abril era una zona de bajas emisiones territorialmente significativa, pero los coches podían circular por la ronda. Y por la ronda circula del orden de cerca del 30% de la circulación de la ciudad de Barcelona. Además, si miramos los números por etiqueta, vemos que a nivel de motos se permitía pasar del orden de todo el parque 3,2 veces, las motos permitidas eran 3,2 veces las motos no permitidas. A nivel de coches el factor era de 2,3, es decir, de 760.000 coches versus 324.000. Donde había un factor de más equilibrio es a nivel de furgonetas, donde es 61.000 permitidas frente a 63.000 permitidas, con unos horarios limitados. Es decir, por eso esas reducciones esperables de 3 a 7 o de 4 a 8 microgramos al metro cúbico eran insuficientes frente a lo que el confinamiento nos ha marcado, de que debemos esperar un esfuerzo necesario para respirar aire limpio. O hablando con personas asmáticas, dice, me encuentro mucho mejor. Pero claro, esa es la discusión, esa es la foto ideal que mucha gente vende de una casa unifamiliar con paneles solares, con una cocina solar, con esto y un coche eléctrico, pero eso no es la realidad, ni en Barcelona ni en las grandes ciudades del mundo. Pero de ahí a tener, como en los medios públicos ha salido, un cochefobia, con este es el eslogan que se ha salido de signo de signa el manifest del ver y de la biodiversidad con un coche florido, nos olvidamos de un detalle. Y es que, es decir, esa imagen lo que quiere decir es que son dos extremos absolutamente fuera, desde mi punto de vista, fuera de contexto. No solo en Barcelona, sino en la dinámica poblacional a nivel español y a nivel mundial. Y eso nos lleva a que la alternativa que tenemos es el coche eléctrico. Que además mucha gente se olvida de que desde que se inventó la rueda hemos tenido carruajes, hemos tenido cuadrigas, hemos tenido carromatos, hemos tenido carrozas, hemos tenido carromatos, hemos tenido coches. Ahora es verdad que la implementación del parque de cargadores en la calle, eso esencialmente favorece a los visitantes, no favorece a la gente que vive en la ciudad. Es decir, el caso de Málaga es significativo al respecto, se adelantaron mucho y lo han visto. Entonces sí que tenemos en Barcelona un detalle importante, y es que hay muchas casas sin parking. Por lo tanto, yo creo que esa es una línea que tecnológicamente se tiene que potenciar, porque si es decir, independientemente que hemos de potenciar el transporte público, independientemente que hemos de equilibrar el uso del espacio público entre el peatón y otros sistemas de transporte individual alternativo
individual, como la bicicleta, como son los patinetes que están ahí, que es verdad que el patinete es gente que deja de usar el transporte público para ir en patinete, más que deja el coche para ir en patinete, pero todo el parque, si el 40% del parque circulante de Barcelona se electrificara, podríamos hacer esa reducción de 20 microgramos metro cúbico. Esa es la gran, en mi opinión, la gran apuesta que tiene Barcelona. Y acabo, es decir, a mí me gusta mucho el humor negro del roto, es decir, que el confinamiento nos ha permitido volver a ver la isla de Mallorca desde el Tibidabo. Muchas gracias por vuestra atención. Y quedo a vuestra disposición a todas las preguntas que queráis hacer. Silvia, me parece que tienes que dar el altavoz, ¿eh? Hola. Oye, Hola. muchas gracias, José María. La verdad es que ha sido, bueno, una presentación muy, muy interesante. Aquí hemos podido ver, bueno, nos hemos quedado. Yo realmente me he quedado un poco impresionada porque ver que realmente para acabar con toda la contaminación, quería decir eliminar totalmente todo el tráfico, es realmente chocante. Chocante porque es imposible en estos momentos que lo podamos conseguir. Va a volver el tráfico en 2 días. Hombre, una de las preguntas que te queríamos hacer desde a nivel del grupo de trabajo que tenemos, que siempre nos hemos estado preguntando justamente, ¿no? Vemos que todo se centra en la reducción de la contaminación en el tráfico, pero vemos que queda una concentración de fondo que también estaría bien evaluar si se podría reducir, ¿no? Hay grupos que son muy agresivos contra el puerto de Barcelona, también queda cierta actividad industrial y entonces igual sería posible hacer un esfuerzo más compartido, porque realmente sí, lo de aplicar la zona de bajas emisiones ya causó un rechazo muy considerable por parte de la sociedad. Si decimos que encima aplicarlo no va a suponer que estemos viviendo aquí como si esto fuera en medio del campo, aún va a ser más difícil. Entonces igual si se podía proponer, no sé, otras actividades y distribuirlo un poco, esta sería una pregunta. A ver, el segundo eslabón, ese que venía de la ciudad, ese es el puerto. El puerto, no he puesto los datos del inventario que se conocen hoy bastante bien. El puerto que está contribuyendo en términos generales con un 15%. Lo que pasa que en el puerto este año ya se va a dar un cambio importante, pero a nivel de óxidos de azufre. Es decir, la IMO ha obligado ya desde el 1 de enero a que eso que llaman el Marine Bunker Oil, etcétera, que solo tenga un 0,5% de azufre. Es decir, que ese cambio, no únicamente estando en puerto, también en navegación. Es decir, a nivel de CO2 el puerto va a dar una reducción. Pero a nivel de óxidos de nitrógeno, que son por combustión, va a ser difícil. Es decir, lo único es una aceleración desde el puerto a una conexión eléctrica y a utilizar que la flota que llegue o bien cuando esté en la situación de hoteling, que es decir, cuando está en la situación de amarre, esté con conexión eléctrica, lo cual quiere decir que hay que tener infraestructura eléctrica para soportarlo, o bien que esos motores, en lugar de los cambien y en lugar de usarlos con gasóleo, lo usen con gas natural. Pensemos que Barcelona en los años 80, en mitad de los 80, 86, 87, ya sufrió un cambio de mejora de calidad del aire muy importante, pero fue absolutamente circunstancial. Es decir, Barcelona en ese momento, en el año 82-83, vía catalana de gas, vía Duran Farell, se había firmado un acuerdo con Argelia para importar muchos metros cúbicos de gas natural, pensando en el desarrollo de un plan con terminales costeras, como es la que hay en el puerto de Barcelona, y una red de gasoductos que se debía construir de una forma acelerada. Eso no se hizo, se ralentizó
En ese momento, en el año 86, solo había la terminal de recepción de gas natural, la del puerto de Barcelona. El gobierno, que era el gobierno de Felipe González y Alfonso Guerra, fueron a negociar con los argelinos y los argelinos le dijeron, oiga, lo que usted quiera, usted se ha comprometido a comprar tantos millones de metros cúbicos de gas natural, usted se los lleva, y luego con ellos, con lo que haga usted, con ellos es su problema. Con lo cual hubo que rápidamente toda la zona metropolitana, toda la industria de Barcelona, de su corona metropolitana y del resto de Cataluña, rápidamente se pasó de usar fuelóleo y gasóleo a gas natural. Y se pasó de gas ciudad a gas natural. Es decir, ahí fue por un factor no de voluntad, de estratégico, sino circunstancial. Por lo tanto, la industria, aparte de toda la reducción de actividad industrial, la industria, la contribución de la industria, salvo algún caso particular, tanto Barcelona ciudad, que es en este momento una ciudad de servicios y logística y turismo, la zona industrial metropolitana y el resto de Cataluña, la contribución es en CO2, por consumo directo o indirecto, de gases de efecto invernadero, pero no de contaminación, quitando el polígono de refinerías y de petroquímico de Tarragona. Esencialmente, dando la respuesta es el puerto. El puerto sí que podría ser un factor complementario, necesario, pero no es una respuesta de me acuesto y me levanto con el tema solucionado, porque no dependemos exclusivamente de las infraestructuras que se pueden acelerar en el puerto, dependemos de la renovación de la flota marítima que llega al puerto. Pero la contribución está, por eso en la contribución en la ciudad de Barcelona es verdad que ese es un factor diferencial entre Madrid y Barcelona, pero es el puerto. Pero lo gordo, lo pesado, no nos engañemos, es el tráfico. No nos engañemos, es el tráfico. Muy bien, tenemos otras preguntas, varias relacionadas con el tema del vehículo eléctrico. ¿No? Se preguntan que, claro, que solo tendría lógica, entendemos, si la electricidad fuera de origen renovable. Y luego hay alguna otra pregunta que también dice, bueno, que el coche eléctrico, y eso también yo lo tengo lo he oído algunas veces, que es más pesado que el vehículo habitual que tenemos ahora y que eso puede producir más emisiones de partículas. Y esto nos estamos centrando mucho en la contaminación por dióxido de nitrógeno, y estamos dejando de lado el tema de las partículas, que también es importante. Las dos preguntas son buenas. A ver, es verdad que tanto a nivel de la fase de uso como a nivel del análisis del ciclo de vida del coche eléctrico, depende de dos factores. Uno, del número de kilómetros que se haga con el coche. Eso incide mucho en los resultados. Un comentario preliminar. Los datos de análisis de ciclo de vida en general, pero en particular sobre el coche eléctrico, no son universales, son específicos de los modelos de coche que se están mirando y de la zona territorial de donde se toma el mix eléctrico para calcular los consumos de electricidad y las emisiones. Por lo tanto, mucho cuidado con los datos de análisis de ciclo de vida respecto a coches eléctricos, porque son específicos, son particulares, no son universales y se utilizan muchas veces como universales. Dicho eso, efectivamente, depende del mix eléctrico que tiene el territorio. En España, este último año 2019, con la bajada de dejar el uso de carbón, hemos pasado de tener en los últimos años un mix eléctrico entre 250 y 300 gramos de CO2 por kilovatio hora a 200. Es decir, la transición energética nos lleva a que vamos a tener una generación de energía eléctrica en renovables. Incluso hay unas declaraciones de hoy mismo del CEO de Total, donde se plantea claramente de que el futuro de las grandes corporaciones petrolíferas del petróleo no va a ser la explotación del petróleo, sino es la producción de electricidad a partir de energías renovables. Y en España lo hemos visto con Repsol, que ya está haciendo ese giro,
desde ser una compañía de petróleo a querer ser una compañía de fabricación de electricidad a partir de renovables. Eso, es decir, es obvio que si generamos electricidad con carbón, el coche eléctrico está penalizado. Respecto al tema del material particulado, en promedio, las emisiones de material particulado que son de un coche son las que salen por el tubo de escape, luego hay las de frenada, luego hay las de consumo de neumáticos, las de desgaste de pavimento y finalmente las de resuspensión, que esas están fuertemente en función de la velocidad de circulación. En promedio, a grosso modo, en general, el 50% del material particulado sale por el tubo de escape. Las otras, las de frenos, neumáticos, pavimento y resuspensión, son de el otro 50%. Las de resuspensión, si la ciudad se tranquiliza y vamos a una circulación, que en este momento la velocidad media de circulación son unos 22 km/h por Barcelona, a zonas de 30 km/h, que tendría que aparentemente decir, solo puedo ir a 30, pero al bajar la velocidad media hace que la fluidez aumente, quiere decir que las de resuspensión bajarían. Sí que es verdad que el coche eléctrico, por el peso de baterías, en un equivalente de un coche con motor de combustión, pesa más. Pero se está dando una situación particular o curiosa, y es que justo los datos de emisiones de CO2 del parque circulante europeo en el 2018 y en el 2019 han aumentado, no han bajado. Es el único sector a nivel de la Unión Europea de que las emisiones de gases de efecto invernadero están aumentando. El resto de sectores, las emisiones de gas de efecto invernadero están disminuyendo. ¿Y por qué? Porque los fabricantes de coches europeos han hecho una apuesta muy fuerte por los SUVs, que pesan más que un coche eléctrico medio actual, es decir, que los coches de motor de combustión medios que se están vendiendo no están pensados para circular por ciudad, están pensados en otro modelo de vehículo. Es decir, que los SUVs pesan más y emiten más CO2 que los coches eléctricos. Es decir, que ese hándicap de peso del coche eléctrico por las baterías queda compensado. Es decir, si tranquilizamos la ciudad a una circulación a 30 km/h, bajaría fuertemente por las de resuspensión, que habría menos además. Y por el contrario, el de motor de combustión, como estamos vendiendo en el mercado más coches SUVs que pesan más, está absolutamente desequilibrado el balance. Muy bien, la verdad que una explicación muy, muy completa y muy clarificadora. Nos queda una última pregunta, ya que la voy a englobar, que es sobre, digamos, actuaciones más preventivas. O sea, se ha visto, por ejemplo, que ahora con el COVID se ha realizado mucho teletrabajo. ¿Se ha podido valorar qué efecto tiene realmente en la disminución de contaminación? No, y luego otro, que lo voy a englobar también, si te parece, es el papel de las zonas verdes, ¿no? Estas zonas verdes más en la captación del dióxido de carbono. Si realmente entiendo que la pregunta va más por decir qué cantidad de superficies, o sea, si realmente serán, según las superficies que podamos aplicar en una ciudad tan compacta como es Barcelona, si tiene algún sentido promover este tipo de áreas verdes o no. A ver, lo del teletrabajo no se ha podido, está dentro del paquete y no se ha podido discriminar. No se ha podido discriminar qué impacto ha podido tener. Y los datos que hay de reducción de movimientos por tráfico son los que he encontrado más coherentes y fiables son los de Google, y son del orden de, frente a una caída de 85-90 en otras actividades, una caída del 64%. Ese sería el diferencial. Pero la incidencia específica del teletrabajo necesita una metodología a pensar para poder explicitar claramente y ver
que puede representar ese sector. Respecto a las zonas verdes, en este momento estamos jugando de que el tema de cambio climático es un tema esencialmente global. Es verdad que luego afecta a las escalas continentales, regionales y locales. Y que todos los esfuerzos son necesarios, pero es más, el implementar zonas verdes dentro de las ciudades es más un problema de definición de qué ciudad queremos, qué nivel de urbanismo queremos y qué nivel de ayuda es ver que se ha puesto de manifiesto necesitamos para hacer unas ciudades más habitables, más saludables. Yo lo interpreto más mi perspectiva es más, sí, zonas verdes, más verdes, sí. Que conste que Barcelona, no en parques, que los tiene, pero a nivel de calles, si nos miramos muchas veces por las calles, es una ciudad con mucho árbol. Y es una ciudad que en muchas de las calles no estamos viendo ladrillo y cemento, estamos viendo árboles. Es una ciudad con mucho árbol. Estoy hablando en caso concreto de nuestra ciudad. A ver, a nivel más global, el tema está en que sí que está habiendo zonas que están ganando lo que se llama en inglés greening, zonas forestales que están aumentando, pero lo que es la franja ecuatorial de bosques tropicales es así que está absolutamente amenazada. El otro tema respecto a la hora de más, y acabo, a nivel de hacer análisis de balances a nivel de detalle, es que el crecimiento de incorporación de CO2 en zonas verdes tiene un comportamiento asintótico, es decir, árboles jóvenes sí que hacen más masa, más cuerpo, pero a medida que empiezan a ser árboles con más edad, la tasa de adquisición disminuye fuertemente. Es decir, que lo que sí, otra cosa diferente es pensando no solo desde lo local, sino también a lo global, es que sí que una iniciativa que podría hacerse es que porque la estamos necesitando, es lo que hoy día se permite, y hay varias plataformas, de que por cada una de mis actividades individual o colectiva o desde una perspectiva de administración, aumentar el número de árboles de zonas forestales. Eso puede tener más sentido que exclusivamente una zona de verde individual, que es más un esquema, desde mi punto de vista, de urbanismo y de modelo urbano que queremos. Pero eso sí se puede hacer. Es decir, los temas de calidad del aire sí que tienen una componente muy local, regional. Pero los temas de cambio climático hemos de sabernos mover en las escalas desde lo local, individual, local, a lo global, y por lo tanto las respuestas que podemos dar no se han de ceñir a nuestro perímetro urbano exclusivamente. Muy bien, pues oye, muchas gracias. La verdad es que ha sido yo creo que ha sido un encuentro muy, muy constructivo. Y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. La verdad es que también has mostrado muy claramente la complejidad de todo el problema de la contaminación en una ciudad como Barcelona, que no va a ser sencillo, realmente no vamos a poder solo aplicar la zona de bajas emisiones y creernos que ya estará solucionado, sino que será la implementación, ¿no?, de muchos aspectos diferentes, ya sea el teletrabajo. Nos estamos jugando, yo creo que estamos en un momento muy especial, que nos estamos jugando, es decir, sabemos claramente ciertas líneas dónde hay que ir y que si lo hacemos con cabeza, con racionalidad, con análisis, podemos ir muy bien. Si lo hacemos con cargas ideológicas, vamos a tener problemas serios. Muy bien. Pues muchísimas gracias de parte de todo el colegio. A vosotros. Obro el micro per si voleu aplaudir, no? Que a vegades amb les videoconferències digitals no queda tan
Muchas gracias. Bueno, he visto que había por ahí Manolo, Felip Serraima y otras caras, Domènec, una forta abraçada.